En el lejano oriente, tras la espesa bruma, avanzando lenta pero incansablemente, se vislumbra a lo lejos una silueta. ¿Es un zombi o tal vez un vampiro? Jiangshi, el terrorífico no muerto chino. Típicamente un Jiangshi es descrito como un cadáver rígido reanimado por métodos supernaturales, ataviado con ropajes oficiales de la dinastía Qing, con gigantescas garras que continuaron creciendo tras su fallecimiento, una expresión vacía y un andar más que particular, pues debido a su perpetuo estado de rigor mortis, caminar no le era posible. Entonces se desplazaba a base de pequeños saltos con los brazos extendidos hacia el frente, mirada perdida en caso de aún conservar ojos, piel azulada cubierta de moho, cabello blanco o verdoso y una gigantesca y grotesca lengua. El erudito de la dinastía Qing, Yi Shaolan, mencionó en uno de sus tratados a lo referente al Jiangshi que existían dos clases principales: los recién muertos, que son menos agresivos y con una apariencia casi incorrupta, y aquellos que llegaron a ese estado de manera más tardía, cuyo cuerpo ya se encontraba descompuesto. Estos últimos son extremadamente nocivos. A lo largo de la historia y el ir y venir de las tradiciones y ficciones, el origen y la creación del Jiangshi ha variado. En principio, cuando una persona moría lejos de su hogar y por circunstancias del terreno o simplemente por la distancia no era posible trasladar el cadáver de vuelta a casa, un monje taoísta era perfectamente capaz de utilizar un sello para reanimar el cadáver y hacerlo llegar a casa por su propia cuenta. Versiones posteriores del mismo relato nos dicen que gracias al uso de la necromancia y rituales oscuros, esos mismos sacerdotes taoístas, valiéndose de encantamientos similares, eran capaces de reanimar al no muerto con la intención de que fuera su sirviente, tal y como sucede con los actuales zombies de Haití. Un cadáver que absorbió demasiado yin y yang también era candidato para ser reanimado como un Jiangshi. Personas que al ser enterradas tras sus rituales fúnebres o en los terrenos circundantes ocurrían fenómenos electromagnéticos también podían ser reanimados como Jiangshis, tal y como ocurre en la novela de Mary Shelley. También se adjudica a los suicidas el hecho de convertirse en Jiangshis. Nuevamente, Yi Shaolan describía como responsable de la génesis de los Jiangshis a los anómalos casos en que un ser humano, tras morir, perdía su esencia uno, que es la parte del alma que es razonable y benéfica, y únicamente dejaba en su cuerpo su esencia po, que es más perversa y totalmente irracional. Al pasar esto, el no muerto se convertía en un Jiangshi también. Más recientemente, en la saga de películas Mr. Vampire, se baraja la versión de que, al ser herido por un Jiangshi, se producirá el contagio del virus que te convertirá en uno. Debido a la gran variedad de relatos y tradiciones que hay alrededor de este no muerto, es muy difícil catalogarlo entre zombie o vampiro, incluso definir su nivel de peligrosidad, pues no en todas las versiones del mito cuentan con voluntad propia. Por su lado, las vertientes vampíricas del Jiangshi tienen la capacidad de robar almas de sus víctimas. Una víctima, cuya alma haya sido arrebatada por él, podría levantarse en busca de una nueva, convirtiéndose así en un Jiangshi. Maneras de enfrentarlos. La manera más efectiva de lidiar con estos seres es el uso de espejos, pues los Jiangshi se sienten aterrorizados al contemplar su horroroso reflejo. Para destruirlos, siempre se emplearon armas y estacas creadas a partir de árboles de durazno, árboles que en la percepción china de la época eran portadores de la esencia de los 5 elementos y eran capaces de subyugar espíritus malévolos. Las semillas de jujube colocadas en las palas del no muerto eran capaces de paralizarlo. Las versiones necrománticas del Jiangshi dependían de su encantamiento para existir. Retirar el encantamiento en el sello de su frente en caso de tenerlo era un método muy sencillo de acabar con él, o en su defecto, utilizar un sello de dominio propio. El uso de tablas altas para impedir el acceso a las propiedades era otro método muy sencillo, pues los Jiangshis solo podían dar saltos pequeños para moverse, así como el uso de granos de arroz, que era un método mucho más sencillo. Se decía que el Jiangshi tendría que contarlos todos antes de seguir su camino.
Otras variantes de la tradición insistían en que rociar de orina las zonas donde los Yanshis pudieran aparecer los mantendrían alejados de ahí. El Yanshi en la actualidad. Actualmente la figura del no muerto que salta ha sido motivo de creación de un subgénero de películas de culto. El género Yanshi es un hecho en China y tiene en su haber bastantes films, siendo el pionero y el más reconocido Mr. Vampire, una comedia de horror de 1985. Son icónicos en referencia al horror en Asia entera, utilizados en casas del terror, programas de TV, videojuegos y animaciones, así como en el anime de Shaman King, donde ondean un poco en su origen y uso de la necromancia, incluso en juegos de rol occidental como Vampire the Requiem, donde aparecen como un clan, y en juegos de cartas como Call of Cthulhu y Yu-Gi-Oh! También es figura recurrente en muchos juegos MMORPG, como Maple Story, Blade and Soul y Fantastica. Incluso aparecen en otra clase de juegos de acción como Castlevania Order of Ecclesia como un poderoso jefe. Shooters populares como Touhou han hecho uso de su figura, pero sin lugar a duda el mayor representante de ese vampiro es Lei Lei de la saga de peleas de Darkstalkers.